clases interactivas también son un modo en que yo aprendo. Yo aprendo con vosotros y enseñando, porque si no, tampoco tiene sentido, ¿no? Tú no puedes evolucionar si no pones a otro en el mismo punto en el que estás tú. Entonces así funciona la ley. Y Sí, que las dos partes se benefician. incluso hay un dicho, ¿no? Que es que todo alumno está destinado a superar a su maestro, por lo menos en el punto en el que lo encontró, ¿no? Hay excepciones, evidentemente. A ver quién es el guapo que supera a Ishu, ¿no? Aunque mayores cosas que yo haréis, dijo él. Es curioso. ¿No? Porque él vino con una educación de élite. Pues, la mejor enseñanza de Torá, de Cábala con los esenios. Claro, sí. Puede pensar cualquiera, ¿no? Pero hay que estar ahí para hacerlo. Y a nosotros, pues bueno, nos han arrojado ahí al barro y apáñastelas como puedas. Sin maestros y sin nada. Algo de mérito tendremos, digo yo. Así que bueno. Pues vamos con lo del árbol psicofisiológico. Que a mí me aclaró muchas cosas esto. Vamos a poner aquí una esfera, la del fruto 12, ¿no? Ya sabes que en el medio tenemos el punto que hace referencia pues, a la esfera total, que sería la 13. Sí. Pero digamos que aquí, a nivel fisiológico, yo estuve pensando qué es lo que engloba todo el cuerpo. Y hay un tejido que se llama fascia, que los quiroprácticos lo conocen muy bien, que es lo que conecta pues, todos los tejidos, ¿no? El sistema fascial, que suena un poco nazi, ¿no? O fascista. Sí, total. Pero, bueno, la fascia es ese órgano que une todos los tejidos. Es curioso porque en inglés, tissue es tejido y se asemeja mucho a la pronunciación aramea de Yeshua, ¿no? Ishu. Tissue, Ishu es el tejido, la vida que une todo. Entonces, bueno, a nivel fisiológico tenemos esos órganos, pero claro, luego eso tiene que tener una correspondencia a nivel almático y espiritual, ¿no? Entonces, lo interesante es poder conectar esa energía cósmica a todo el cuerpo. Y hay una enseñanza en lo que es la tradición de Parménides, que es la que practica la incubación precisamente. Y en esa tradición se pone énfasis en lo que los griegos llamaban sentido común, koiné aistesis en griego. Aistesis es la sensibilidad de los 5 sentidos, incluso sentidos que son espirituales, ¿no? Y koiné es común, o sea, algo que aúna todos los sentidos en un sentido. Y esa única sensación es lo que los griegos llamaban el thymos, que es una emoción de vida. Es como una energía. En ergos, que es el origen de la palabra energía, es lo que está trabajando ahí para traer una esencia de vida. Entonces, a nivel espiritual, lo que conecta todo el universo es ese thymos. Yo soy el camino, la verdad y la vida, decía el maestro. Entonces, no solo es una persona o una inteligencia, una conciencia, es también una energía que lo une todo. Y eso se conecta con Yesod, curiosamente, porque Yesod también es la energía que une, es el fundamento, donde, bueno, el propósito, que es unir, en cada uno se expresa de un modo determinado, ¿no? Pero bueno, a nivel fascial hay que tener en cuenta que hay tensiones en nosotros que crean desbalances psicológicos, físicos, que es lo que decía Gurdjieff, ¿no? No os podéis imaginar qué cantidad de energía perdéis con tensiones innecesarias en el cuerpo. Por eso es necesario aprender a relajar todos los órganos. No los órganos internos necesariamente, pero sí los brazos o el abdomen. Esta parte se contrae mucho. Hay veces que a lo mejor se nos contrae el cuello. Las mandíbulas. Eso es
incluso durmiendo. Hay gente que tiene problemas porque aprieta los dientes y tienen dolor aquí. Claro, eso viene de un querer aferrar, de un querer controlar, el querer tener todo bien atado. Es ansiedad también, es miedo. Hay muchas emociones de fondo operando. Entonces, lo principal es conectar con el cimos, con esa energía que lo aúna todo. Y es una sensación global, que la sientes en el cuerpo, pero que te lleva pues, hasta donde tu mente y tu alma y tu anhelo alcanza, como decía Parménides en su poema. Las manifestaciones que le comunicaron pues, un tipo de enseñanza sobre la verdad y que le llevaron más allá, o sea, al terreno de la verdad. Él cruzó algo, evidentemente, y se le dijo, el ser es y el no ser no es. Y los humanos pues sois como cabezas bicéfalas o seres bicéfalos con dos cabezas, que lo ven todo de manera dual cuando el ser es uno, omnipresente, homogéneo. Entonces ese ser no es algo abstracto, es algo concreto. Entonces lo que buscamos siempre a la hora de abordar la sanación es el anclaje a esa sensación global, el cimos, ¿no? En griego se escribe cimos, así, con acento ahí. De aquí viene la palabra timo, la glándula timo. Hay una hormona que también se llama timoína, ¿no? Parece, y que es la que genera, digamos, todas las células del sistema inmune. Es muy importante eso porque eso ya lo vamos a ver en Hokmah y luego en otra esfera de aquí. Pero bueno, teniendo en cuenta esa energía del cimos, que de aquí también viene zumo, el zumo de la fruta, ¿no? Todo se rige por ciclos de expansión y contracción, inspiración y expiración, que eso es, digamos, el flujo de vida. El cimos tiene un movimiento intrínseco, como las mareas del océano. Y es importante aprender a sentir eso, observarlo dentro, observarlo fuera. Hay momentos en la meditación en los cuales tú puedes sentir incluso cómo circula la sangre por dentro de ti. A mí esto me resultó muy curioso hace ya bastantes años, cuando comencé a sentir el yo no sabía de qué era, hasta que me di cuenta de que estaba escuchando mi propia sangre circulando por dentro del cuerpo. Digo, vaya, es curioso. O el latido, también lo llegas a sentir, ¿no? El pum, pum. Se puede sentir en todo el cuerpo. ¿Y eso puede ser un asombro también? Eso es un asombro, te lleva al asombro. Auténtico divino, ¿no? Total. Eso es. Te puedes alimentar hasta de eso. Zaumatzen. Sí. Lo escribían así. Chao. Creo que es Matzen. Así. Zaumatzen. Es lo que te lleva a la percepción del ser, ¿no? Es como, vaya, qué increíble es la vida, ¿no? Qué maravillosa es el sentimiento de lo sublime. Y eso, digamos, que te une, o sea, es una energía que te vincula o te transporta, digamos, a la conexión neuronal de todo el universo. Entonces, si aquí tenemos esa esfera del propósito, esto era Keter, ¿no? Objeto aquí un poco mal. Y Keter lo vamos a relacionar con el sistema respiratorio. Porque digamos que la respiración es primaria en el universo para poder distribuir todo el cimos, toda la energía. Energía, que es otra palabra griega. El griego es una lengua impresionante. Tiene un montón de significados, ¿no? Y es muy científica. O sea, se pueden expresar muchas cosas con el griego, igual que con el hebreo, ¿no? Pero digamos que el respirar es lo que en hebreo
se expresa con el tetragramatón, ¿no? Yud, Hei, Vav, Hei. En realidad ahí hay dos vocales, la I y la U, pero podrían utilizarse otras vocales para generar otros armónicos. Porque digamos que las vocales, que en hebreo digamos que también se representan, son formas armónicas que representan cómo el universo se mueve vibratoriamente. Y eso está relacionado con la respiración. O sea, cada vez que estamos respirando hay armónicos de fondo que no estamos escuchando porque no los conocemos, ¿no? Pero eso tiene, digamos, una cadencia. Igual que el sonido. No es lo mismo decir I, O. Resuena en diferentes partes, ¿no? La I es más hacia la parte interna del cerebro y la O como que baja al vientre, ¿no? De ahí el Om. Y el Yud Vav Hei es ese flujo respiratorio universal, ¿no? Por el cual se distribuye la energía, que se refleja en nosotros. Entonces nosotros constantemente estamos pronunciando ese nombre al respirar. Puede que no esté completo, que haya una yud que esté, digamos, anulada, que no haya yud, y aquí hay una hei. Esto se relaciona con la destrucción. Cuando no hay una yud, Howe es destrucción en hebreo, como que falta una conexión. Entonces la propia energía de vida que se desconecta del impulso inicial se vuelve en contra. Es como las olas del mar, ¿no? Que de repente pues, hay una tempestad y se vuelven destructivas. No es que haya un Dios que te castigue o que haga pues, una religión para probar a las personas. Esos son lenguajes religiosos que trataban de expresar lo que en un sentido más divino pues es que es autoevidente. Solo tienes que observar la naturaleza para comprender cómo funciona todo. Spinoza, que era un filósofo judío, decía que la naturaleza es un modo de Dios. Deus sive natura. No se reduce a la naturaleza, sino que la naturaleza está en Dios. Es un panenteísmo. No panteísmo, sino pan en teos, que sería, digamos, ese generador universal, ¿no? Entonces, en nosotros la respiración es lo que mueve la energía. Y no solo estamos respirando con los pulmones, o sea, las células también respiran. Es el oxígeno que van a llevar a las células pues, los glóbulos rojos, por ejemplo. Entonces, ten en cuenta que no podemos dividir el sistema respiratorio de ningún otro sistema. Están relacionados. Igual que el sistema facial. De hecho, hay muchas contracturas que dependen también de cómo la persona está respirando. A lo mejor está respirando solo clavicularmente y no abdominalmente. O sea, hay tres secciones, ¿no? Abdominal, pulmonar o diafragmática y luego clavicular. Y hay ejercicios, ¿no? Para trabajar las tres y desbloquear. Y luego la respiración también es vehículo de energías que entran en el cuerpo y con las cuales el cuerpo pues fabrica pues, otras sustancias, incluso los cuerpos sutiles, ¿no? Porque el aire está repleta de pues, elementos del Sol, de los planetas, de la Luna, y todo eso entra en nosotros. Y los pulmones, digamos, que lo distribuyen en la sangre. Entonces aquí tenemos ya pues, diversas relaciones, ¿no? El tiempo es respiración. Eso es una frase que está en Fragmentos de una enseñanza desconocida. Eso es lo que le dijo Gurdjieff a Uspensky. Porque bueno, el tiempo son los tempos, los ciclos de inspiración e inspiración del universo y de nosotros también, ¿no? Entonces, para poder tener acceso a más cimos y a más asombro, tenemos que ralentizar el tempo. Vamos muy acelerados en la vida. Es todo como lo quiero ya, quiero sanarme pues, en cuanto pueda.
Mientras que todo tiene su propio tempo, su propio modo de respirar, por así decirlo, ¿no? Entonces tenemos que respetar también los ciclos. Eso tiene que ver con los ciclos, ¿no? Y en Jokmah, que es esto de aquí, ¿no? La sabiduría, que es, en hebreo sería una permutación de Koach, Ma. Koach es la fuerza o el poder y Ma es el qué. Entonces, la sabiduría es el poder del qué, que es asombrarte con el qué, ¿no? La esencia que tú ves, ¿no? Job, en el capítulo 28, el libro de Job, mejor dicho, Sí. dice que el temor de Yud-Hab-Hei es sabiduría y apartarse del mal es entendimiento, binah, ¿no? Esa frase es muy interesante, porque el temor de Yud-Hab-Hei no es temer simplemente a Dios, tener, digamos, un miedo fóbico inconsciente, sino temer apartarte de la vida o temer dañar la vida o temer no ser tú mismo. Todo eso entra dentro de esa sabiduría, ¿no? El temer no hacer lo que el bendito espera de ti. Por ejemplo, esos son temores legítimos, por así decirlo, porque nos protegen contra formas autodestructivas. Entonces, ese temor tiene una función inmune. Y esa inmunidad tiene que ser no solo biológica, sino espiritual también, ¿no? Pero lo físico depende de lo espiritual, no al revés. Si no estamos bien a nivel anímico y neumático, pues el cuerpo físico se va a ver resentido, ¿no? Entonces aquí yo coloco el sistema inmune, ¿no? Que a nivel fisiológico depende de las células o los glóbulos blancos, mejor dicho, ¿no? Que son de diversos tipos, ¿no? Pues basófilos, eosinófilos, neutrófilos, y todos ellos, digamos, que tienen funciones diferentes, ¿no? Hay algunos que se comen a las bacterias, a los virus, los atacan. No sé si recuerdas esta serie de televisión que se llama Érase una vez el cuerpo humano. No. En los 80 la echaban, yo la veía, ¿no? Está muy bien. Y te explica las funciones fisiológicas con dibujos animados. Es muy bonito. Y bueno, pues en ese estadio de inmunidad del cuerpo físico tenemos que conectar también lo que son nuestras impresiones o la fe que nosotros depositamos en el tejido universal y en cómo funciona el universo para elevar el sistema inmune. Esto se relaciona mucho con la logoterapia de Viktor Frankl y también con lo que decía Dabrowski, ¿no? Que todas esas manifestaciones del sistema inmune desregulado que te llevan pues tanto a alergias como enfermedades autoinmunes son el estado de miedo, de falta de confianza en uno mismo. Por tanto, el principio de la sabiduría tiene que ser ese temor divino en uno mismo, pero que también es parte de la inmunidad, ¿no? Y esos glóbulos blancos se producen en el tuétano de los huesos. Los huesos, digamos, que producen glóbulos blancos y glóbulos rojos. Y ahí también están las células madre, sobre todo en la espina dorsal, ¿no? Y conociendo cómo funciona el organismo, pues también conocemos cómo funciona el universo entero. Es que es análogo, porque, como se dice, Adán fue hecho a imagen y semejanza de Elohim. Elohim es el universo operando como naturaleza, porque Elohim vale igual que la palabra Ateba, es naturaleza. 86, el valor geométrico. Entonces, estamos hechos a la imagen que de algún modo es cómo funciona, o el dinamismo, y luego la semejanza es cómo se manifiesta ese dinamismo, ¿no? Es como en biología el genotipo y el fenotipo. Entonces, a nivel espiritual también es lo mismo, ¿no? B'Tselem Demut, o
sea, hagamos a Adán a nuestra imagen y semejanza. Primero dice hagamos, no dice creémoslo. Lo traducen así, ¿no? Hagamos sería como el último paso, la manifestación en Asia. Entonces el universo también tiene su sistema inmune. Y ese sistema inmune depende de confiar en la fuente primordial, ¿no? En cuanto te falta la fe o la sabiduría, la savia, la experiencia, digamos que ese sistema inmune se va a ver reducido o desregulado, se va a volver loco, porque hay, digamos, miedos que lo van a disparar. Luego aquí también entrarían, a nivel de alimentación, por ejemplo, las impresiones, ¿no? Impresiones sobre todo espirituales, internas, porque luego puede haber más impresiones externas, ¿no? Pero tenemos que tener impresiones de nosotros mismos a nivel espiritual, o el crecimiento que tenemos en la vida, la imagen que tenemos de nosotros, eso es importante. Porque si nosotros estamos destinados a ser la imagen del bendito, ¿cuál es la imagen que tenemos nosotros de nosotros mismos? Ahí tiene que haber una coherencia. Imagen en hebreo es tselem. Y tselem también se puede leer como sombra, ¿no? Entonces, la imagen puede ser una imagen perfecta o una imagen sombra. El Mesías es la imagen perfecta del Dios invisible, dicen. Porque ese cimos o energía de vida primordialmente es como una semilla que tiene las formas en potencia pero no las tiene desplegadas, ¿no? Entonces nosotros tenemos que desplegar el tselem de la vida primordial. Y eso está contenido en nuestro cuerpo primordial, tiene una forma destinada a manifestarse, que es nuestra mejor versión. Entonces, en la medida en que manifestamos la mejor versión, adquirimos también la inmunidad, la protección a nivel físico, espiritual. De ahí viene lo que te decía, ¿no? Que algunos pues, hemos sufrido muchos palos y nos han atacado por todas partes, pero aquí estamos, no nos han conseguido desviar. Y somos ya miles. El mundo se habría destruido si no fuese por el trabajo que muchos trabajadores de luz hacen. Entonces todo eso está contenido en Jokmah. Ahora luego Binah es apartarse del mal. O sea, la sabiduría es el temor divino y Binah, el entendimiento, es apartarse del mal. ¿Por qué? Porque es el modo en que ya tú expresas esa inmunidad o esas formas de sabiduría, de confianza, en diferentes contextos los vas distribuyendo, ¿no? En diferentes partes de tu vida, de cualquier ámbito, ¿no? Y esto a nivel fisiológico se relaciona con el sistema circulatorio, por una parte, ¿no? La sangre, que se compone básicamente de suero, ¿no? Y de glóbulos rojos, los eritrocitos. Son glóbulos rojos que están hechos sobre todo de hierro, ¿no? Y de otras sustancias, transportan oxígeno y CO2 también. Pero para ello necesitan una proteína llamada hemoglobina, ¿no? La hemoglobina, digamos, que es lo que ayuda a llevar el oxígeno a todas partes, a todos los sistemas. Entonces es como una especie de distribuidor, igual que en un coche, pues hay un distribuidor de energía en cualquier central, ¿no? Estamos distribuyendo la energía del cimos con su propósito, con su inmunidad intrínseca. Es decir, el sistema inmune no es algo externo que tú obtienes con medicina, ¿no? O con terapia inmunológica, como hacen ahora, ¿no? Te viene de dentro, del propio dinamismo de vida, que, digamos, también pone en circulación la sangre y por tanto también todo el organismo a nivel cerebral. O sea, si aquí tenemos lo que son el sistema inmune y las impresiones, el órgano que lo definiría sería como el hemisferio derecho del cerebro, de la cabeza, ¿no? El hemisferio derecho, vamos a ponerlo aquí, y este sería el hemisferio izquierdo, a nivel de órgano, ¿no? Claro,
Pero una pregunta, entonces estamos viendo este árbol igual que hemos visto el anterior y esto es un reflejo en nosotros. Es un reflejo en nosotros, es ir más a los detalles. Vale. Hemos visto las midot Sí, y un reflejo, digamos, a nivel almático y espiritual, y ahora estamos bajando eso al nivel fisiológico, vale. para ver la conexión, Vale. cómo se ancla. No, pero la pregunta iba por el otro árbol, ¿no? Cuando tú lo veías en ti, si ahí era derecha, aquí era izquierda. Sí, Eso- a nivel macrocósmico sigue siendo igual. O sea, a nivel macrocósmico, la parte derecha, digamos que es el punto más activo, mientras que psicológicamente hablando, esto es más receptivo o pasivo. Sí. Nosotros podemos activar el sistema inmune, pero digamos que no es algo que nosotros estemos controlando constantemente, ¿no? O sea, puede haber funciones que las regulemos, como el sistema inmune o el sistema circulatorio, pero que cada uno tiene su función activa o receptiva. Luego lo vas a ver más claramente, ¿no? Porque si tú tienes un problema de la esfera Geburah, por ejemplo, eso se va a manifestar en el lado contrario. Es como que hay un reflejo, ¿no? Vale. Si tú tienes una ausencia de fe, de sentido de vida, de impresiones de vida, Sí. eso se va a reflejar en cómo circula tu sangre. Y dependiendo de cómo circule tu sangre vas a tener más fragmentación o menos de conciencia. Porque el subconsciente y el inconsciente tienen diferentes circuitos sanguíneos. Eso lo explica Mr. Gurdjieff ahí en All and Everything. Y él era experto hipnotista. Entonces, es importante ver que las dos columnas no están separadas, o sea, que son Sí. como un reflejo la una de la otra. Un problema en una parte se refleja en la otra. Ya. Igual que un problema a nivel macrocósmico se va a reflejar a nivel microcósmico, Ya. pero de manera invertida, ¿no? Ya. Entonces aquí tenemos tanto los sistemas, ¿no? Como los órganos, como la alimentación. La alimentación aquí son impresiones, aquí es la respiración. Nosotros tenemos un modo de respirar consciente que nos ayuda a absorber más nutrientes, ¿no? Sin forzar nada. Luego verás por qué. Y aquí comenzamos ya a manifestar algo físico a nivel de alimento, por ejemplo el agua. Si te das cuenta, eso también lo utiliza, me parece que Gisburg, el que hizo una asociación entre las sefirot y los sistemas. Hay algunos cambios que dice, pero en realidad en la cábala hebraica siguen este mismo sistema, no te ponen la fastia evidentemente, y el sistema respiratorio como que quizá lo asocian al Yud HaOK, sí, pero se quedan muchas cosas fuera, ¿no? Entonces aquí tenemos los eritrocitos o los glóbulos rojos por una parte, los glóbulos blancos, el padre y la madre. La madre se asocia a la sangre y el padre a los glóbulos blancos. Esto es importante porque la inmunidad depende mucho de nuestro padre interno, nuestra masculinidad o nuestro sentido de determinarnos. Esto a nivel simbólico se relaciona con la energía 1 y esto con la energía 2. Y esto sería, bueno, 0-1 porque necesitas una interacción, ¿no? Que viene del 1. En realidad es 1-0-1 o incluso 1-1-1 porque el 0 no es vacío, sino que también es energía, ¿no? Sería como un 3 de fondo que es ya Gaatelion, la conciencia elevada, que a nivel de sistemas se relaciona con el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central se compone del cerebro, de la espina dorsal y luego, digamos que hay como dos sistemas que son el simpatético y el parasimpatético. El simpatético gobierna las funciones de lucha y huida. Y es automático. O sea, a ti te dan un susto y tú reaccionas. No tienes control sobre eso. El parasimpatético
depende del nervio vago, que es un nervio que recorre esta zona de aquí. También tiene que ver con el timo y con lo que energéticamente hablando llamarían el chakra corazón, ¿no? Porque hay un centro espiritual aquí, que es lo que te ayuda a regular tanto las funciones más bajas como las más elevadas, ¿no? Pero digamos que aquí tenemos que tener en cuenta todo el sistema nervioso, la red neuronal. Las neuronas son las células del cerebro, pero claro, hay 3 cerebros. Tenemos un cerebro en la cabeza, uno en la zona media del cerebro que llaman entérico. Hay 12 nódulos aquí. Y luego un cerebro motor que recorrería toda la espina dorsal, ¿no? Incluso los científicos han descubierto que hay neuronas en el corazón y que piensa, el corazón piensa. ¿Pero estaría ese corazón asociado al cerebro de las 12 nódulos? ¿Sí? O sea, hace parte de ese sistema. Sí, porque digamos que los 12 nervios craneales se conectan a los 12 nervios del plexo. Entonces, no, pero quiero decir, ¿el corazón está más pegado al de abajo o al de arriba? Los dos son tan importantes, son muy importantes. De hecho, hay más información del cerebro entérico al cerebro de la cabeza que de la cabeza al entérico. Tiene muchas más neuronas el entérico. Bueno, de hecho, cuando se forma el embrión, se divide y el primero que se forma es esta zona, sí, ¿no? El intestino, ¿no? Y el corazón es lo primero que comienza a latir. Sí, y el cerebro de aquí, o sea. Claro. Ahí.